Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios y las intrigas del mundo del entretenimiento, especialmente del fascinante universo de las series turcas. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que ha estado rondando por ahí y que, honestamente, me tiene fascinada: el supuesto drama secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de la supuesta tensión, los secretos, y todo lo que un actor reveló sobre esta icónica pareja de Love is in the Air. Antes de que empecemos a bucear en este mar de chismes, necesito que hagan algo por mí. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré la información más reciente, los chismes más jugosos y las teorías más locas del mundo de las series turcas. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo constante. Me encanta tenerlos por aquí. Bueno, ya estamos listos. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Todos recordamos con cariño a Eda y Serkan, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtieron en una pareja en la vida real. Éramos todos fans. Pero como en toda historia de amor y fama, a veces las cosas no son tan perfectas como parecen. La información que tenemos hoy viene directamente de la boca de un actor que, según rumores, trabajó muy de cerca con ellos en la serie. No voy a nombrar a esta persona directamente porque la idea es mantenerlo en el misterio, pero la información que ha soltado es, digamos, explosiva. Este actor, a quien llamaremos La Fuente, ha revelado una serie de detalles que sugieren que, detrás de las cámaras, la relación entre Kerem y Hande no era tan idílica como nos hacían creer. La Fuente asegura que aunque en pantalla la química era innegable, existían tensiones y desacuerdos entre ellos. Al parecer, La Fuente menciona que el ego de ambos, como suele suceder en el mundo del espectáculo, jugaba un papel importante. Se dice que a veces las discusiones eran acaloradas y que el ambiente en el set se volvía un poco tenso. Imagínense la presión de grabar largas jornadas, con la atención de millones de fans sobre ustedes, y encima, tener que lidiar con posibles roces personales. Un cóctel explosivo. Uno de los puntos clave que revela La Fuente es la cuestión del control creativo. Al parecer, ambos actores tenían ideas muy claras sobre cómo querían que se desarrollaran sus personajes y la historia. Esto, en principio, no es nada malo, de hecho, es muy positivo que los actores se involucren en el proceso creativo. El problema, según La Fuente, era que a veces chocaban sus visiones. Hubo momentos en los que no se ponían de acuerdo en la forma de interpretar una escena o en el rumbo que debía tomar la trama. Y claro, esas diferencias se notaban en el ambiente. Otro aspecto que salió a la luz es la presión mediática. Cuando se convirtieron en pareja, la atención de los medios se intensificó. Cada movimiento, cada foto, cada comentario era analizado al detalle. Esto, obviamente, genera mucha presión, y según La Fuente, esa presión afectó la dinámica de la relación. Los constantes rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso pudo haber contribuido a tensar aún más la situación. La Fuente también habla de supuestas diferencias de personalidad. Kerem Bürsin con su carácter más extrovertido y directo, y Hande Erçel con una personalidad más reservada y tranquila, podrían haber tenido dificultades para comprenderse mutuamente. Esto, sumado a las exigencias de la fama y la presión del trabajo, pudo haber generado un ambiente poco propicio para el desarrollo de una relación sana. Además, La Fuente insinuó que existía cierta competencia entre ellos. En el mundo del espectáculo, es común que los actores compitan por ciertos roles, por la atención de los medios, por el éxito de sus proyectos. Y aunque esto no es algo necesariamente malo, La Fuente sugiere que esta competencia, aunque quizás no siempre visible, podía estar presente en la relación de Kerem y Hande. Es importante aclarar que todo esto son rumores y declaraciones de una fuente anónima. No tenemos pruebas concretas de lo que se dice y, por supuesto, debemos ser cautelosos al interpretar la información. Sin embargo, es innegable que los testimonios de personas que estuvieron involucradas en la producción de Love is in the Air arrojan luz sobre una posible realidad diferente a la que vimos en la pantalla. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de este supuesto drama? ¿Qué otros detalles, sutiles o evidentes, podrían haber alimentado la tensión entre Kerem y Hande? ¿Y cómo todo esto impacta en la forma en que percibimos su trabajo actoral y su relación? Sigamos profundizando en este análisis, porque la verdad, como en toda buena novela turca, suele estar llena de matices.
Asterisco asterisco profundizando en los detalles, más allá de las palabras de la fuente asterisco asterisco. Si bien la información proporcionada por la fuente es el punto de partida, es crucial ampliar la perspectiva y considerar otros factores que podrían haber contribuido a la complejidad de la relación entre Kerem y Ande. No podemos tomar cada palabra al pie de la letra, pero sí podemos usarla como un trampolín para explorar diversas hipótesis y teorías. Asterisco asterisco 1. El juego de la imagen pública asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo invaluable. Las estrellas y sus equipos de gestión trabajan arduamente para proyectar una imagen que sea atractiva para el público y que impulse su carrera. En el caso de Kerem y Ande, ser una pareja en la vida real, especialmente durante el auge de Love is in the Air, era algo que impulsaba el interés y la popularidad de la serie. Sin embargo, mantener una imagen perfecta todo el tiempo es agotador. La necesidad de parecer siempre felices, enamorados y en armonía puede generar una presión adicional sobre la pareja. ¿Cuántas veces habrán tenido que sonreír y posar para las fotos, incluso cuando las cosas no iban bien detrás de las cámaras? Este constante juego de la imagen pública podría haber exacerbado las tensiones, obligándolos a ocultar sus verdaderas emociones y a reprimir cualquier conflicto. Asterisco asterisco 2. El factor fandom asterisco asterisco. El fandom de Love is in the Air era enorme. Los fans estaban profundamente involucrados en la historia de Eda y Serkan, y muchos se sentían personalmente conectados con la pareja de actores. Cuando Kerem y Ande comenzaron a salir, el fervor de los fans se intensificó. Sin embargo, esta intensa devoción también conllevaba un lado oscuro, las expectativas irrealistas, la presión por mantener la relación, y los comentarios hirientes en las redes sociales. ¿Cómo se habrán sentido Kerem y Ande al saber que sus vidas privadas eran constantemente escrutadas y juzgadas por miles de personas? ¿Cómo manejaron las teorías conspirativas sobre sus relaciones, los rumores infundados y las críticas despiadadas? Es muy probable que el fandom haya añadido una capa adicional de estrés y complejidad a su relación. Asterisco asterisco 3. El desgaste del trabajo asterisco asterisco. Trabajar en una serie de televisión implica largas jornadas de grabación, rodajes en exteriores, y una agenda apretada. Este ritmo frenético puede ser agotador física y mentalmente. El cansancio, la falta de sueño y la presión por cumplir con los plazos pueden afectar la capacidad de las personas para comunicarse de manera efectiva y para resolver conflictos de manera constructiva. Kerem y Ande, además de ser los protagonistas, eran los pilares de la serie. Tenían que ser profesionales, estar siempre disponibles, y dar lo mejor de sí mismos en cada escena. ¿Cómo habrán gestionado el estrés, el agotamiento y la presión del trabajo? ¿Habrán tenido tiempo para cuidar su relación, para comunicarse abierta y honestamente y para apoyarse mutuamente? Asterisco asterisco 4. La dinámica de poder en el set asterisco asterisco. En cualquier producción audiovisual, existe una jerarquía de poder. Los actores principales, como Kerem y Ande, suelen tener más influencia en ciertas decisiones creativas. Sin embargo, también están sujetos a la autoridad del director, los productores y el equipo de producción. ¿Cómo interactuaban Kerem y Ande con el resto del equipo? ¿Se sentían cómodos expresando sus opiniones y defendiendo sus ideas? ¿Cómo manejaban las tensiones que pudieran surgir con otros miembros del equipo? Es posible que la dinámica de poder en el set haya influido en la forma en que se relacionaban entre sí. Asterisco asterisco 5. El después de la ruptura, rumores y especulaciones asterisco asterisco. Después de la ruptura, la atención mediática sobre Kerem y Ande no disminuyó. Por el contrario, se intensificó, alimentada por el morbo y la curiosidad del público. Cada movimiento, cada foto, cada entrevista era analizada al detalle en busca de pistas sobre lo sucedido. En este contexto, los rumores y las especulaciones se multiplicaron. Se crearon bandos, se especuló sobre las causas de la ruptura, y se lanzaron acusaciones y comentarios hirientes. ¿Cómo manejaron Kerem y Ande la avalancha de rumores y especulaciones? ¿Cómo protegieron su privacidad y su salud mental en medio de la tormenta mediática? Asterisco asterisco la importancia de la perspectiva asterisco asterisco. Es crucial recordar que estamos analizando una situación compleja basada en rumores y especulaciones. No tenemos acceso a la verdad absoluta.
Sin embargo, al examinar los posibles factores que pudieron influir en la relación entre Kerem y Hande, podemos obtener una comprensión más profunda de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. *** El legado de Love is in the Air. *** A pesar de las posibles tensiones y conflictos detrás de las cámaras, es innegable el impacto que Love is in the Air tuvo en el público. La serie nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos hizo soñar. Kerem Bürsin y Hande Erçel demostraron su talento y su química, y su trabajo en la serie quedará grabado en la memoria de los fans. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es reconocer el valor de su trabajo y el legado que dejaron. *** Conclusión, reflexiones finales y el futuro de la industria turca. *** En conclusión, el supuesto drama secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la presión del estrellato y el impacto del fandom. Si bien la información proporcionada por la fuente es un punto de partida interesante, es crucial analizarla con escepticismo y considerar otros factores que pudieron haber influido en la dinámica de la pareja. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sus propias personalidades, emociones y luchas. Detrás de la imagen pública hay personas que merecen respeto y privacidad. El éxito de Love is in the Air y la posterior atención mediática sobre sus protagonistas ponen de manifiesto el creciente interés del público por las series turcas. La industria turca está en auge y cada vez más producciones conquistan corazones en todo el mundo. Como fans, tenemos la responsabilidad de disfrutar de estas historias, de apreciar el trabajo de los actores y actrices, y de apoyar la industria del entretenimiento. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los desafíos que enfrentan las celebridades y respetar su privacidad. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la industria del entretenimiento es brillante. Ambos han demostrado su talento y su capacidad para conquistar al público. Seguramente veremos nuevos proyectos y éxitos en sus carreras. En cuanto a la industria turca, es de esperar que continúe su expansión y que siga sorprendiéndonos con historias cautivadoras y personajes inolvidables. Invitación a la conversación. Amigos, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre el supuesto drama secreto entre Kerem y Hande? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en su relación? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber contribuido a la situación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Agradecimiento y próximos vídeos. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismes turcos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. En futuros vídeos exploraremos más a fondo el mundo de las series turcas, analizaremos nuevos dramas, descubriremos secretos y compartiremos teorías. No se lo pierdan. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.